Hola, ¿qué tal amigos? Dice un viejo refrán que los hechos contados son atractivos, pero vistos son aún más interesantes. Parafraseando a nuestro héroe nacional, José Martí. Los seres humanos deben conocer infinidades de cosas, pero lo primero que deben dominar es su lenguaje y su historia. Así que sin más preámbulo, presten atención durante estos 27 minutos, porque en ellos les contaremos la historia en imágenes. El 10 de octubre de 1868, con un reducido grupo de hombres armados con algunos machetes y revólveres, Carlos Manuel de Céspedes decidió no continuar esperando y declarar en las propias narices del poder colonial español la existencia de una república independiente. Así, en su ingenio de Manzanillo comenzó la fecunda lucha de los cubanos por alcanzar la soberanía de la nación. Estos son los capítulos de nuestra historia que, con la habitual compañía de una producción audiovisual, hoy les invitamos a revisar. Ahora los dejo con un adelanto de lo que verán en los próximos minutos. En la madrugada del 10 de octubre de 1868, personas provenientes de lugares cercanos comienzan a llegar a una hacienda llamada La de Majagua, en el oriente de la isla de Cuba. Son recibidas por su dueño, Carlos Manuel de Céspedes, quien comparte con los llegados sus ideas de llevar adelante el proyecto de independencia de Cuba. Sus argumentos suenan muy convincentes y encuentran la aprobación de los allí reunidos. La gesta independentista ha inspirado en más de una ocasión a los realizadores del séptimo arte. Esa larga lucha por lograr la libertad de Cuba fue inaugurada en Majagua bajo arriesgadas condiciones, poniendo a prueba el arrojo y la valentía de los cubanos que estaban dispuestos a defender su patria. ¿Cómo se desarrolló? Para dar respuesta a esa interrogante les proponemos hoy el documental Céspedes, el iniciador. De todas formas, para que no se les escape ninguna referencia histórica, les resultará conveniente escuchar primero los detalles sobre este hecho. Recuerden que aquí les traemos todo lo que necesitan para aprender a apreciar esa historia que nos cuentan las imágenes. Carlos Manuel de Céspedes y del Castillo nace en la ciudad de Bayamo, Cuba, el 18 de abril de 1819, en una casa situada en el callejón de la Burruchaga, hoy Maceo. Sus padres, Jesús María Céspedes y Luque, bayamés, y Francisca de Borja Castillo y Ramírez de Aguilar, nacida en Camagüey, son dueños de varias haciendas. Hacia mediados del año 1868, la necesidad de liberar a nuestra isla del colonialismo español ya se había manifestado en algunos grupos de la sociedad cubana. El injusto sistema esclavista de producción, la falta de libertad de expresión, los altos impuestos, la baja calidad en los servicios educacionales y de salud fueron factores que habían impulsado el descontento en muchos criollos y consolidaron el sentimiento independentista. De esta manera, en el oriente del país se había ido organizando una conspiración que en el año 1868 se extendía a diferentes regiones y lugares de Cuba, entre ellos Bayamo, Las Tunas, Manzanillo, Puerto Príncipe y Las Villas. Fue una conspiración movilizada principalmente por la vertiente más radical de los terratenientes antiesclavistas, entre los que descollaban Francisco Vicente Aguilera, Donato Mármol, Perucho Figueredo y Salvador Cisneros Betancourt, entre otros. ¿De qué manera se inició la lucha independentista? En breve continuaremos conversando porque ahora les propongo una pausa en el recorrido, un detalle que nos llega desde el universo del arte para comprender mejor nuestra historia. ¿No la veis? Mi bandera es aquella, que no ha sido jamás mercenaria,
y en la cual resplandece una estrella, con más luz cuanto más solitaria. Así describía Bonifacio Birni a la bandera de la estrella solitaria, la que junto al escudo de la Palma Real y el himno de Bayamo constituyen los tres símbolos patrios de la República de Cuba. La bandera de la estrella solitaria es un símbolo de lealtad y honor para todos los cubanos. Fue la inspiración de las luchas por la independencia. La actual Constitución de la República de Cuba, que entró en vigor el 24 de febrero de 1976, refleja la vigencia de estos tres símbolos patrios en su artículo 4. Narciso López de Uriola concibe la idea de diseñar una bandera para los propósitos de su movimiento separatista anexionista y le dicta a su colega Miguel de Urbes Tolón el diseño de la bandera dándole animación y colorido. Hoy día no es exactamente igual al original, pues inicialmente el color azul era celeste y no turquí, como es actualmente. La bandera de la estrella solitaria fue proclamada como enseña nacional el 11 de abril de 1869. Esta bandera fue enarbolada por primera vez en la isla por el general Narciso López en la ciudad de Cárdenas, el 19 de mayo de 1850. Sigamos aproximándonos al inicio de la lucha independentista y a su precursor mediante el filtro audiovisual, una oportunidad que nos brinda el documental Céspedes, el iniciador. Para enriquecer los elementos necesarios, continuemos entonces revisando la historia de aquel memorable suceso. En la madrugada del 11 de octubre de 1868, la tropa insurrecta encabezada por Céspedes parte hacia la Sierra de Naguas, con el fin de incorporar a otros grupos alzados. La tropa se dirige al poblado de Yara con el objetivo de tomarlo. Al entrar al poblado, son atacados por una columna española que, avisada, llega de refuerzo. Se genera una gran confusión. Los cubanos se dispersan. En torno a Céspedes solo queda un puñado de hombres. Alguien habla de la derrota del alzamiento. Céspedes responde airado: aún quedamos 12 hombres. Bastan para hacer la independencia de Cuba. La revolución casi peligraba a principios de octubre de 1868 debido a la falta de unidad entre las diferentes regiones involucradas en la organización de la lucha anticolonial. Todavía no se había decidido la fecha de inicio del levantamiento. Esta situación se había tornado peligrosa, puesto que las autoridades del gobierno español de la isla ya habían descubierto el intento conspirativo. Solo el arrojo y la voluntad de los manzanilleros, guiados por el abogado Carlos Manuel de Céspedes, impidieron detener la lucha de los cubanos por lograr su soberanía. Céspedes decidió dar el primer paso aún sin las condiciones planificadas y en solo unos días redactó un documento para sentar las líneas principales que defendería la revolución. Ese 10 de octubre de 1868 leyó en voz alta el manifiesto frente a un auditorio constituido básicamente por sus propios esclavos, a los que proclamó hombres libres desde entonces. El documento reflejaba la actitud patriótica, anticolonialista de su autor y además la convicción antiabolicionista presente en las fuerzas revolucionarias. También presidió aquel momento la bandera confeccionada por Candelaria Acosta, hecha de retazos de vestidos y otras telas. Precisamente fue esa la bandera que presidió después la Asamblea de Guaymaro el 10 de abril de 1869. Actualmente preside siempre las sesiones de la Asamblea Nacional junto a la bandera de la estrella solitaria. Aún se conserva como símbolo del inicio de nuestras luchas independentistas en la sala de las banderas del Museo Palacio de los Capitanes Generales. La compañera de Céspedes cumple al pie de la letra el pedido de su amado y deja para la historia lo que posteriormente se llamó la bandera del 10 de octubre. Y continuamos acercándonos al hecho que dio inicio a la gesta del 68 y a su figura protagónica, Carlos Manuel de Céspedes. Aquel 10 de octubre de 1868 sonaron las campanas del ingenio de Majagua para anunciar el inicio de la Guerra de los 10 años y el comienzo de la lucha armada. Fue la primera vez que se escuchó el grito de independencia o muerte.
Casi habían comenzado las primeras operaciones del ejército independentista cuando el 11 de octubre en Yara una estocada hizo sufrir la primera derrota a la tropa cubana. Para enfrentar el desaliento de uno de los luchadores, Céspedes exclamó: "Quedamos 12 hombres, bastan para hacer la independencia de Cuba". Desde entonces, las pruebas de patriotismo y valor de Céspedes llenarían la historia de nuestras gestas de independencia. Es 1866. Carlos Manuel de Céspedes adquiere de su hermano Francisco Javier el ingenio La de Majagua, propiedad de la familia desde 1857. Este hecho, al parecer normal y usual, constituye el paso inicial del destino que había ya labrado para sí el patriota. Por su protagonismo dentro de la lucha de liberación, fue el primer presidente de la República de Cuba en armas, elegido en la Asamblea de Guaymaro. Luego, continuaría demostrando su firmeza y principios independentistas cuando, ante la presión del gobierno español, prefirió no liberar a su hijo Oscar para no tener que abandonar la lucha por la soberanía, pues consideraba que ese no era su único hijo, sino que él era el padre de todos los cubanos, motivos por los cuales se ganó la admiración de su pueblo y el sobrenombre de Padre de la Patria. Sin embargo, circunstancias adversas dentro del gobierno revolucionario llevaron a su injusta destitución como presidente en 1873. El año siguiente, en su retiro en San Lorenzo, casi ciego, sin escoltas, perseguido por las tropas españolas y defendiéndose solo con un revólver, cae el héroe de la Guerra de los 10 años. Su ejemplo quedaría vivo en nuestra historia patria e inspiraría obras como el documental que les comentaremos hoy. Céspedes, el iniciador. Apasionado, decide no quedarse en La Habana, pues alguien le aguarda en Bayamo. El 18 de abril de 1839, contrae matrimonio con su 2 veces prima María del Carmen Céspedes y Céspedes. Dicen que fue una de las bayamesas más bellas de la época. De ella escribiría en un poema: "Pero una amiga hallé una esposa, hallé el oasis. Ella, no te asombres, ella mi frente refrescó ardorosa. Ella enseñóme a perdonar los hombres". Y ya los invito a descubrir los detalles de este material audiovisual en compañía del joven crítico Andy Arencibia. Hola amigos, la vida y obra de Carlos Manuel de Céspedes centra el material audiovisual del cual quiero hablarles hoy. Céspedes, el iniciador, es un documental educativo del director Otto Miguel Guzmán. El documental comienza hablando de los inicios de la vida de Céspedes, de la tradición conservadora de la familia, de su vocación por la poesía y la traducción de la literatura latina. Habla también de hechos tan conocidos como el contexto de creación de la mítica canción La Bayamesa, de su contacto con el pensamiento liberal cubano del Bayamo de la época y también de La Habana. A los 16 años, marcha a La Habana al Colegio de San Carlos. Allí obtiene su título de bachiller en Derecho Civil. Da claves importantes de su formación patriótica, mostrando cuestiones de interés poco conocidas de la trayectoria de la figura histórica, como su contacto estando en presidio con un preso político venezolano involucrado en los procesos independentistas llevados a cabo por Simón Bolívar. El documental responde a un modelo expositivo que da cuenta del pasado de la nación cubana desde una dimensión histórica e ideológica. En San Lorenzo, dedica gran parte de su tiempo a alfabetizar a niños y vecinos de la zona. Del romance entre la muchacha serrana Panchita Rodríguez y el abogado bayamés, nace Manuel Francisco, combatiente de la guerra del 95, y a quien en Palma Soriano todos le conocían como Manuel de Céspedes, donde muere en 1921. Carlos Manuel de Céspedes, el presidente viejo, como le llamaban los serranos, en el último viernes de su vida, temprano en la mañana,
comienza a escribir en su diario. Como presintiendo una desgracia cercana, Céspedes hace una reseña biográfica de algunos de sus más crueles enemigos. Debo consignar, para lo que importar pueda en lo adelante, que Tomás Estrada Palma, antes de la revolución, estaba cargado de deudas. Al estallar la revolución fue tan opuesto a ella que se comisionó para hacer desistir a los jefes principales. Fernando Fornaris también fue opuesto al levantamiento. Se hace conducir por un narrador omnisciente, es decir, siempre presente y al que no vemos, pero que refiere a los hechos con objetividad y con juicios bien establecidos por la documentación histórica y también por el grado de fidelidad que hacia esta muestra cada análisis realizado por los especialistas. Al enviudar en 1868, Céspedes inicia relaciones con Candelaria Acosta, más conocida como Cambula, perteneciente a una familia de asalariados que trabajan y residen en el propio ingenio La de Majagua. Ella de solo 17 años, él ya ronda los 50. El régimen colonial, con sus altos impuestos y aranceles, sumado a la ausencia de libertades y derechos políticos para los cubanos, va impulsando a los criollos hacia la acción libertaria. Para apoyar la veracidad del planteamiento histórico y la calidad artística de su puesta en pantalla, el documental apela a técnicas y elementos del docudrama, sin llegar a hacerlo de manera estricta y rigurosa. El relato se apoya, por medio de extras, en la recreación dramática de los personajes y los acontecimientos históricos, recreación hecha en tonos mayormente sepia e intervenida por fotografías e imágenes de archivos. Acerca de la formación de Carlos Manuel de Céspedes, hay que tener en cuenta, por un lado, su familia. Su familia, hasta donde sabemos por tradición familiar, ¿no? Por incluso algunos textos de cartas y tal, era de tradición más bien conservadora. Su padre era un hombre muy conservador. 4 hermanos tuvo Carlos Manuel: Borjita, llamada como la madre, y sobre cuyos hombros recaería la atención de toda la familia durante la guerra. Francisco Javier, el único de los Céspedes y del Castillo que logró ver el fin de la dominación española en Cuba. Ladislao muere durante la guerra y Pedro María, nacido en 1825, es fusilado por los españoles en 1873. Carlos Manuel pasa su niñez en el campo, en las haciendas de su padre. Según personas que le conocieron, fue un joven fuerte y rebelde, muy simpático y elegante, bien parecido, aunque de pequeña estatura. Ya adulto, lo describen robusto, bien proporcionado, de fuerte constitución y ágiles movimientos. Se distingue en el baile y la equitación, al igual que en la esgrima. Es casi imbatible tanto en Bayamo como en Manzanillo jugando al ajedrez. Acumula fama de buen cazador y fina puntería. Asegura el patriota Fernando Figueredo que nunca se le vio fumar y que jamás alzó una copa. Céspedes, el iniciador, destaca por el rigor de los testimonios de cada entrevistado. Descuellan Monseñor Carlos Manuel de Céspedes, tataranieto del prócer independentista, así como los historiadores Eusebio Leal, Eduardo Torres Cuevas, Rafael Acosta de Arriba, Ludín Fonseca y Rolando Rodríguez. La visión humana, personal y legitimante con la cual los distintos entrevistados valoran la figura de Céspedes e interpretan sus acciones constituye un logro mayor del material audiovisual. Este tema de la igualdad social es lo que le da a la revolución del 68 su carácter de revolución social también. No es solo ver lo que se promulga en un principio, sino lo que estaba en la conciencia de los hombres que inician ese movimiento para llegar a la república en la cual todos los ciudadanos tuvieran el derecho a la libertad, y por eso se agrega el concepto de social, es decir, libertad de todos los cubanos, igualdad entre todos los cubanos. Ese principio, igualdad entre todos los cubanos, independientemente que algunos aún no lo asumieran, es el principio rector que le dará la unidad al pueblo cubano. Y está aquí, estás en los hombres del 68, y es una idea fundamental en Céspedes.
En principio, la entrevista como género periodístico y soporte argumental está supeditada a la argumentación histórica encarnada en la voz en off del narrador. La función principal de la misma es la de aportar argumentos y pruebas al documental. Los testimonios respaldan, apoyan, dan criterios, en ocasiones cuestionadores, eso sí, acerca de aspectos polémicos y contradictorios de la historiografía cubana. Y la revolución era la lucha armada, y él creía que cada discurso era un tiempo perdido, y que día que no se alcanzase una victoria era un día mal empleado. De esa manera nos encontramos con que aquella solemne cámara que se constituye en Guaymaro subordina al líder de la revolución, no al presidente, al líder nato de la revolución, lo subordina a un voto de la Cámara. En Vijagual, el 27 de octubre de 1873, Carlos Manuel de Céspedes fue depuesto por la Cámara de Representantes. Sin duda alguna, hubo ilegalidad por parte de la Cámara de Representantes. Esto yo lo puedo explicar de la siguiente manera. Primero, el quórum mínimo aprobado por la Constitución era y la ley electoral era de 9. Cuando Salvador Cisneros Betancourt, un poco aparentando escrúpulos, cierto pudor, se retira de la Cámara, el grupo que está reunido para deponer a Céspedes, se quedan sin quórum mínimo. Legal no fue. Legal desde el punto de vista ético. Desde el punto de vista jurídico es distinto. El 28 de octubre, en el campamento de la Somanta, Céspedes es notificado de su deposición. Antes de abrir el sobre que anuncia la noticia, ironiza con un joven soldado sobre el tema. Su calma asombra al interlocutor. El relato avanza por medio de una relación causa-efecto ostensible tanto en la forma de montar las secuencias y la forma lineal de concatenarlas, como el modo también lineal de referir los sucesos históricos y dramáticos. El pueblo de Cuba, lleno de fe en sus destinos de libertad y animado de inquebrantable perseverancia en la senda del heroísmo y de los sacrificios, se hará digno de figurar, dueño de su suerte, entre los pueblos libres de América. Si eres de los que prefiere la historia vista en movimientos y sonidos, nos vemos en un próximo encuentro para seguir conversando acerca del séptimo arte más allá de la pantalla. La bandera que Carlos Manuel de Céspedes enarboló en el ingenio de Majagua el 10 de octubre de 1868 se representa generalmente en forma rectangular, compuesta por dos franjas horizontales del mismo ancho, la inferior azul y la superior, dividida a su vez verticalmente en dos partes iguales, roja y blanca. La estrella se coloca con una punta hacia arriba, en la parte roja. Por razones estéticas, se aumentó la longitud para adecuarla a las dimensiones de la bandera de Narciso López. En abril de 1869, en la Asamblea Constituyente de la República de Cuba, en Guaymaro, se aprobó que esta bandera quedara respetuosamente erguida en la sala de sesiones de la Cámara de Representantes y se considere como parte del Tesoro de la República, mientras que la bandera de la Estrella Solitaria sería la enseña nacional. Si deshecha en menudos pedazos, llega a ser mi bandera algún día,
nuestros muertos, alzando los brazos, la sabrán defender todavía. Ahora nos hemos trasladado hasta la Plaza de Armas en el municipio de La Habana Vieja, lugar donde se erige la primera estatua de Carlos Manuel de Céspedes, emplazada en La Habana. En este mismo sitio se encontraba la estatua de Fernando VII, la que fue sustituida por la del padre de la patria el 27 de febrero de 1955 y fue realizada por el escultor Sergio López Mesa. El artista la esculpió en mármol y consiguió ubicarla en el mismo centro de la plaza, de pie y mirando al mar. Así, la imagen eniesta de Carlos Manuel de Céspedes, el iniciador de nuestra guerra de independencia, acompaña por siempre a todos los que visitan esta histórica plaza. Y desde aquí nos despedimos hasta un nuevo encuentro por Nuestra Historia en Imágenes. Los caminos nos hicieron solos. Cuando el hombre dejó de arrastrarse, los caminos